Entonces, como te dije, podemos tener la oliguria. ¿Qué es la oliguria? Es cuando la persona está orinando menos de lo normal. Como dice su nombre, oligo hace referencia a poco y uria hace referencia otra vez a la orina. Entonces quiere decir que la persona está orinando menos de lo normal. ¿Cuánto era lo normal? Bueno, como te dije, entre 500, 700, 2000 a 2500 más o menos. Sería menos de 400 mililitros en 24 horas. O también se lo puede analizar en una hora. Menos de 25 mililitros en una hora. Acordate que lo normal era alrededor de 60 mililitros. Muy fácil calcularlo porque es la cantidad de minutos que tiene una hora. ¿A qué puede deberse que una persona esté orinando menos de lo normal? Que tenga una insuficiencia renal, que el paciente esté en una insuficiencia. ¿Por qué? A ver, porque la persona no está pudiendo sacar esa orina que en realidad no le sirve y que está acumulando productos de desecho en el organismo, está generando una insuficiencia renal. Bueno, ¿en qué casos podemos tener esto? Vos, para hacértela fácil, imagínate el riñón acá. Podemos tener causas que estén antes del riñón o causas que estén después del riñón o causas propias del riñón. Entonces podemos tener causas que estén antes del riñón, acá, y que la vamos a llamar como, si están antes, se van a llamar causas prerrenales porque están antes del riñón. Entonces pueden ser causas prerrenales, aquellas causas que están después del riñón, que están luego del riñón. ¿Cómo se van a llamar? Si están después del riñón, ¿cómo se van a llamar? Más elegantemente se van a llamar causas posrenales. Y después las causas que son propias del riñón, afectan al riñón en su estructura intrínseca, la vamos a llamar muy sencillo, causas renales. ¿Quedamos claros? Ya ustedes vayan imaginándose qué causas podemos tener. Bueno, ¿qué causas podemos tener que sean prerrenales? Pueden ser, por ejemplo, por una disminución del volumen extracelular. Acuérdense que el volumen extracelular estaba dado por el plasma sanguíneo principalmente y también por el intercelular. Pero entonces, si hay una disminución del volumen extracelular, es decir, una disminución del volumen de la sangre, ¿qué causas podemos tener que me disminuyan el volumen de la sangre? Bueno, puede ser, por ejemplo, una hemorragia, que el paciente esté sangrando en algún lado, que lo que va a hacer inteligentemente otra vez el organismo, porque a ver, no se quiere morir rápido, entonces ¿qué va a hacer? Va a retener ese líquido, el agua, y no va a propiciar la orina, no va a dejar que se vaya en la orina. ¿Por qué? Porque el organismo está perdiendo sangre, entonces no puede seguir perdiendo sangre, lo tiene que dejar para él. Entonces por eso va a generar una oliguria, es decir, que disminuya la cantidad de orina que realiza el paciente. Ahora, ¿qué otras causas podemos tener que sean prerrenales, que estén antes del riñón, que no sean problemas directamente ni del riñón ni luego? Porque acordate que causas postrenales está haciendo referencia a todo lo que es la vía urinaria, es decir, lo que son los uréteres y todo para abajo. Entonces a eso hace referencia. ¿Qué otras causas podemos tener que sean prerrenales? Por ejemplo, que el paciente se haya deshidratado. Que un paciente esté deshidratado significa que no tiene líquido. Entonces, si no tiene líquido, tampoco va a tener mucho líquido para orinarlo. Ahora, ¿qué causas podemos tener, por ejemplo, que sean renales? Que haya un problema a nivel renal y que el organismo entre en una insuficiencia renal que no pueda eliminar esa orina. Bueno, puede ser, por ejemplo, por una afectación de los túbulos renales. Por ejemplo, por una necrosis tubular aguda, en donde se dañan los túbulos renales y lo que hace es impedir la eliminación de la orina. Esta orina que no se puede eliminar se empieza a acumular, y al acumularse la orina y no poder eliminarse, no es que la sangre todo tiene cosas lindas, sino que también tiene, como te dije, productos de desecho. Entonces, si esa sangre se empieza a acumular y no se puede eliminar, por ejemplo por una necrosis aguda, entonces se van a empezar a acumular esos productos de desecho, la creatinina, la urea, y el paciente entra en una insuficiencia renal. ¿En qué casos? Entonces una necrosis tubular, puede ser una sepsis también. ¿Qué es la sepsis? Para hacértela fácil, vos imagínate una inflamación en algún lugar localizado. Esa inflamación localizada en algún lugar está localizada, está circunscripta a ese lugar.
Pero ahora, cuando esa inflamación, por ejemplo acá en mi brazo, se hace a todo el organismo y encima esa inflamación fue desencadenada por un microorganismo, por una bacteria o algo de eso, entonces hablamos de sepsis. Entonces, cuando hablamos de sepsis, cuando el paciente tiene una inflamación generalizada, es decir, a todo el cuerpo, y esa inflamación fue desencadenada por un foco infeccioso, es decir, ingresó un bicho al organismo que generó toda la inflamación. Porque acordate que la inflamación no solamente puede estar dada por una infección, no solamente puede estar dada por un microorganismo, sino que también puede estar dado por otras circunstancias que no necesariamente son por un microorganismo, por un virus, una bacteria. Entonces tenemos que saber diferenciar eso. Por una glomerulonefritis, alguna de esas son las causas. Bueno, ahora, ¿en qué casos podemos tener una causa postrenal? Es decir, luego ya que pasó el riñón. Pensando un poco, puede ser que el paciente no esté orinando, por ejemplo, porque se está tapando, se está obstruyendo el flujo urinario. ¿Y cuáles pueden ser las causas por las que se obstruya el flujo urinario a nivel de los uréteres, por ejemplo? Bueno, puede ser, por ejemplo, por una piedra, por un lito, por un cálculo renal. Entonces, esta piedra lo que hace es impide el pasaje de esa orina, impide que fluya esa orina normalmente. Entonces la persona, al no fluir, y si eso es bilateral, esa sangre, esa orina se empieza a acumular. Por último, vamos a tener otra alteración en la que también el paciente está orinando menos, pero en realidad en este caso el paciente no orina. ¿Cómo llamamos a esa situación en la que el paciente no orina? Bueno, poniéndola un poco más elegantemente, se la llama anuria. ¿Qué es la anuria? Eso es cuando el paciente no orina. A hace referencia a que no hay ausencia. Uria hace referencia a la orina. En este caso el paciente no orina, o en realidad el paciente está orinando menos de 100 mililitros en 24 horas. En este caso el paciente ya tiene una alteración importante y el paciente no está orinando. En realidad orina, pero menos de 100 ml en 24 horas. O sea, en un día el paciente simplemente orina menos de 100 mililitros, no orina nada. Esa condición es la anuria. Puede ser, por ejemplo, secundario a una obstrucción de las vías urinarias, pero bilaterales, porque acordate que si el paciente tiene se le tapa un riñón pero le sigue funcionando el otro, entonces no estaría tan jodido, tendría como un punto a favor. Pero sin embargo, si en este caso tenemos que el paciente tiene una obstrucción de los dos lados, es decir, bilateral, entonces en este caso literalmente el paciente va a tener una anuria. Entonces esta puede ser una de las causas de anuria, lo cual es muy grave porque evidentemente el paciente todos los desechos lo está morfando, se lo está comiendo, no lo está eliminando, se lo está dejando para él, y sabemos que es un tremendo desastre. Bueno, por último vamos a hablar del pH de la orina. El pH de la orina, como ya sabemos, es el grado de acidez o de, ¿cómo se dice cuando es alcalino? Alcalinicidad. Bueno, el grado de cuán ácido o de cuán alcalino sea la orina. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de pH de la orina. Ahora, ¿cuál es el pH normal de la orina? ¿Es ácido? ¿Es alcalino? Bueno, mira, el rango normal está entre 4.6 a 8. Ahora, pueden haber situaciones en las que también se altera, como todo también se puede alterar. Entonces, se puede alterar tanto para arriba como para abajo, es decir, se puede hacer más ácido o se puede hacer más alcalino. ¿En qué caso podemos tener, por ejemplo, que la orina se haga más ácida? Puede ser, por ejemplo, en una acidosis metabólica como consecuencia de una cetoacidosis diabética, en donde lo que se genera es un aumento de los cuerpos cetónicos y todo, hay un tremendo desastre, que obviamente no vamos a hablar de esto acá. Ahora, ¿en qué otro caso? Bueno, puede ser por una diarrea crónica, por una dieta crónica, que el paciente esté mucho tiempo de dieta, que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria crónica. Ahora, ¿en qué casos podemos tener que el paciente tenga una orina más alcalina, es decir, esté por arriba de 8? Bueno, puede ser, por ejemplo, en el caso de una acidosis tubular renal,
Puede ser por una alcalosis metabólica como consecuencia de vómitos, en donde el paciente lo que hace es elimina principalmente lo que se encuentra dentro del estómago, que es ácido clorhídrico. Entonces lo que hace es elimina ese ácido, entonces consecuentemente la orina se va a transformar en una orina más alcalina porque no tiene ácido, porque se eliminó. Puede ser por una alcalosis respiratoria, puede ser también en casos de infecciones, generalmente infecciones urinarias, por ejemplo el Proteus mirabilis. Entonces estas son algunas de las circunstancias en las que se puede generar ya sea una orina más ácida o una orina más alcalina. Me falta la tilde ahí. Así que vieja, nos vemos la próxima. Espero que te haya servido. No sean ratas, dejen un comentario y suscríbanse. Porque a ver, lo único que tienen que hacer es meterle la suscripción, nada más. Y acordate de activar la campana porque de esa manera te vas a enterar cuando yo subo un video. Así que nos vemos.